Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a una actividad denominada B-Learning, el curso de pensamiento lógico y matemático. Eh, por favor, vamos a estar atentos, vamos a estar pendientes de la actividad. No se me vayan a distraer por allá, por favor, porque el tiempo es estricto en este momento y vamos a tener complicaciones de pronto. Bueno. Por favor, no se me distraigan porque los temas son relevantes para el desarrollo de la actividad que tenemos como la tarea 1, que se presenta alguna dificultad, pero ya con esta explicación que vamos a tener hoy, yo creo que ya vamos a tener suficientes luces para poder realizar la actividad. ¿De acuerdo? Bueno, les acabo de compartir en el chat el enlace de registro para que por favor eh, me diligencien los daticos, me diligencien los datos y poder tener esta información. Bueno, bien, entonces vamos a arrancar, iniciamos. Esta noche vamos a hablar de la unidad 1, métodos para comprobar la validez del argumento. Entonces, ¿quién los va a acompañar o quién los convocó? Se llama Nevardo Alonso Ayala Rojas, tutor quien les está hablando, tutor del curso de Pensamiento Lógico Matemático, y nuestra directora, la ingeniera Carolina Castaño. Bueno, preguntas, por favor, al final de cada tema. Voy a abrir un espacio de preguntas en caso de que existan. Bueno. Vamos a mantener, por favor, micrófonos cerrados. Vamos a mantener micrófonos cerrados para que nos rinda el tiempo. Bien, iniciemos. ¿Qué temas vamos a hablar de hoy? Esta noche. Vamos a hablar sobre proposiciones lógicas, tablas de verdad. ¿Qué es una tautología, contradicción o una contingencia? Vamos a hablar sobre las leyes de inferencia lógica, leyes o reglas de inferencia lógica. Vamos a hablar sobre la comprobación de la validez del argumento aplicando las leyes de inferencia lógica. Y vamos a tener unos ejercicios de aplicación. ¿Listo? Lo primero que vamos a hablar es ¿qué es la lógica? La lógica es la ciencia que estudia la estructura o formas del pensamiento humano, como proposiciones, conceptos, racionamientos, con el fin de establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Entonces, ¿qué es la lógica proposicional? Por favor, me cierra el micrófono. Vamos a tener micrófonos cerrados para evitar por ahí un retorno. Bueno. ¿Qué es la lógica proposicional? La lógica proposicional, que también se conoce como la lógica matemática, es una rama de la lógica que estudia variables proposicionales, ¿sí? Y tiene los conceptos o los conectores lógicos como la negación, la función y todo lo que tenga que ver con la lógica. Es que aquí me distrae la entradera. Bueno, en 15 minutos no le puedo otorgar ingreso a ningún otro. El link de existencia ya lo he compartido. Por favor, revisen el enlace anteriormente. Ahí lo comparto nuevamente. ¿Listo? Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar de qué es una proposición. Por favor, no se me distraigan, porque esto es clave para su información. ¿Qué es una proposición? Es un enunciado en el cual se puede asociar el concepto de verdadero y falso, pero no los dos valores al tiempo. Ejemplo, la luna es cuadrada. ¿Sí? ¿Será cierto? ¿La luna es cuadrada? ¿Verdadero o falso? ¿Qué me opinan por el chat? Por el chat. Vamos a escribirlo rápido para no demorarnos. Perfecto. Entonces ya sabemos que es una proposición. Recordemos que se le puede dar dos valores, verdadero o falso. Siguiente, 7 es un número primo, ¿verdadero o falso? 7 es un número primo, ¿verdadero o falso? Los corché, me van a averiguar qué es el 7, si es un número primo o si no lo es. Vamos a averiguar eso. Primera tarea. Tercero, las arañas son mamíferos, ¿verdadero o falso?
Las arañas son mamíferos, ¿verdadero o falso? Correcto. Entonces, esto es lo que se puede considerar como proposiciones. ¿Cuándo no hablamos de proposiciones? Una proposición no se considera como tal cuando tiene un interrogante, cuando es una expresión, cuando es una afirmación o cuando es una afirmación. Ejemplo, excelente aprender matemáticas. Ahí no le podemos dar un valor de verdadero o falso. ¿Quién fue el que dijo que las matemáticas son exactas? Como es pregunta, tampoco podemos ponerle verdadero o falso. Levanta la mirada al éxito. Pero ¿cuál éxito? El éxito que tenemos aquí a la mano, ¿cuál clase de éxito? ¿Sí? Entonces observen que son expresiones a las cuales no se les puede asignar un valor. Bien, ¿qué clases de proposiciones tenemos? Tenemos dos clases. Unas que son las simples o atómicas, son las que no utilizan los conectores lógicos. Más adelante vamos a hablar cuáles son los conectores lógicos. Y las compuestas o moleculares que sí utilizan estos conectores lógicos. Bien, ejemplo, una proposición simple es Juan juega en el patio. Es una expresión simple sin ninguna adherencia a la expresión. Y la segunda, Juan juega en el patio y Carlos en el jardín. Carlos juega en el jardín. Observen que aquí la I ya me está agregando otra expresión y esa es la que vamos a considerar como un conector de lo que hace que nuestra proposición sea compuesta. ¿Listo? Bien. ¿Qué clase de conectores son los que vamos a trabajar en pensamiento lógico matemático o en la lógica matemática? Vamos a hablar de la y, o, del sí entonces, ojo con esta, sí entonces, y del sí y solo sí. ¿Listo? El no, pues en sí no se puede considerar un conector porque es un acompañamiento que le cambia el sentido y el valor a las proposiciones. Entonces eso no lo vamos a considerar como un conector. ¿Cuáles son los símbolos de los conectores lógicos? Para la O vamos a notarlo como una V, ¿sí? Y ese se va a llamar disyunción. Ojo con eso. La V se va a llamar disyunción. La I, que es como una especie de cachuchita, una especie de techo de una casa, y lo vamos a llamar conjunción. El sí entonces, ojo, debe ser completo. El sí sucede tal cosa, entonces sucederá tal otra, ¿sí? No se vayan a comer la palabra sí o la sílaba sí, porque esa forma parte de este conector lógico. ¿Cómo lo vamos a denotar? Con la flecha en un solo sentido, lo vamos a llamar condicional o implicación. Y el sí, solo sí, es con una flecha de doble sentido y lo vamos a llamar bicondicional o de equivalencia. ¿Listo? El no lo podemos representar ya sea con el símbolo este que parece una onda senoidal, perdón, una onda senoidal, se me devolvió, no se me devolvió, aquí está, o este otro símbolo que parece una L volteadita, acostada, ¿sí? Ese es el símbolo de la negación. Entonces, vamos a tener en cuenta esos símbolos porque son los que vamos a trabajar en el curso. Bien, toda proposición que nosotros definamos, siempre debemos bautizarla, ponerle un nombre. Y esos nombres siempre van a empezar con una letra. La letra se inicia desde la P, Q, R, R, S, etcétera, etcétera, dependiendo de la cantidad de proposiciones que tengamos en un texto. Ejemplo, aquí tengo un texto, dice, Juan juega en el patio y Carlos juega en el jardín. O Camila es buena estudiante y nuestra universidad es nacional. ¿Listo? Como ven, tengo las proposiciones que van desde, las proposiciones que están en el ejemplo están cada una definidas de un color. ¿Y cómo definimos de dónde y hasta dónde va una proposición? Una proposición siempre va desde un inicio hasta donde encontremos un conector. ¿Listo? Desde un inicio hasta donde va un conector. Hasta donde está el siguiente conector, vamos a considerar la siguiente proposición y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, en nuestro ejemplo, voy a empezar a bautizar con la letra P la primera proposición. Juan juega en el patio. Entonces, P me va a representar simbólicamente a Juan juega en el patio. Q me va a representar Carlos juega en el jardín.
la Q, que es el símbolo, me va a representar Carlos juega en el jardín. Camila es buena estudiante, va a ser representada por la letra R. ¿Listo? Y nuestra universidad es nacional, va a ser representada por la letra S. ¿De acuerdo? Entonces, observen que cada proposición tiene su nombre y ese nombre es el símbolo que va a representar cada una de estas proposiciones. ¿Listo? De acuerdo a esto, nosotros tenemos que crear una tabla de verdad. Pero ¿cómo vamos a crear la tabla de verdad? De la siguiente forma. Tenemos los textos, identificamos las proposiciones, ¿sí? Y de acuerdo a la cantidad de proposiciones vamos a crear nuestra tabla de verdad. Para poder crear la tabla de verdad necesito crear la expresión simbólica. Ojo, la expresión simbólica es esta que se encuentra aquí abajo, donde dice P y Q, entre paréntesis, O, no R. ¿Sí? Observen que ya P y Q ya lo tengo entre paréntesis, O, no R, ya es la conclusión. ¿Listo? Entonces, esta expresión simbólica que tengo aquí abajo tiene que decirme exactamente lo mismo que estoy hablando, de lo que estoy hablando en el texto. ¿Sí? Todo este texto que está aquí arriba tiene que estar representado por esta expresión simbólica que tengo aquí abajo. Para poder crear mi tabla de verdad, tengo que utilizar la siguiente fórmula, 2 a la n, donde la n me va a representar el número de proposiciones simples que encontré en el texto. ¿Sí? El número de proposiciones que encontré en el texto. Y el 2 son los valores de verdad que yo voy a manejar. En este caso va a ser el verdadero y el falso. ¿De acuerdo? En otras palabras, vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo las tres proposiciones? ¿Sí? Entonces, si yo tengo tres proposiciones simples, pues voy a hacer de 2 a la 3, ¿cierto? ¿Es equivalente a qué? 2 a la 3 es igual a qué. A ver, cuéntenme. 2 a la 3 es igual a qué. Si estamos ahí, por favor, no se me vayan. Necesito participación de ustedes. No se me pierdan de aquí porque después es un problema. Necesito participación de ustedes. Esto aquí no va a ser solo mío. Esto va a ser con Profe, 8. participación de ustedes. 8, 8. Bueno, algunos me dicen que 9. No es 9. 2 por 2, 4 por 2, 8. Muy bien, excelente. Esa es la cantidad de valores, esa es la cantidad de valores de verdad que yo tengo que asignarle a mi tabla de verdad. Entonces, ¿cómo las organizo? Observen aquí en el cuadrito que tengo al lado derecho, donde está P, Q y R, en 3 columnas. Para P, le pongo los 8 valores de verdad. Los 8 valores de verdad, donde la primera mitad, donde la mitad de esos 8 valores son verdaderos y la otra mitad son falsos, para completar los 8 valores. 4 de verdad, 4 de falsedad para completar los 8. Para los valores de Q va a ser la mitad de la anterior. ¿Sí? Los valores van a ser la mitad de la anterior. Es decir, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y para R va a ser la mitad de la anterior. Un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. ¿Listo? Esto es para el caso cuando tenemos 3 proposiciones, que son 8 valores de verdad. Si fueran 4 proposiciones, ¿de cuántos serían los valores de mi tabla? A ver, cuénteme, si fueran 4 proposiciones. A ver, rápidamente. 16, muy 16, bien. profe. Correcto, muy bien, excelente, excelente. 16 valores y así sucesivamente. Bien, para poder desarrollar mi tabla de verdad necesito tener en cuenta las siguientes tablas de verdad. ¿Sí? El primero es la negación. La negación, ¿qué quiere decir? Si tengo un valor de verdad y la niego, pues va a pasar a falso, ¿cierto? Es como cuando uno niega algo que en realidad sí hizo. ¿De acuerdo? Entonces, primero, si P es verdadero, al negarla, P va a ser falso. O lo contrario, si P la tengo falsa, al negarla, va a ser verdadera. Simplemente cambia su valor de verdad en la negación. Ojo con eso, que esta es la primera fase. El ejemplo nos dice, nuestra universidad es nacional. Si la niego,
Observen que P me está diciendo, P, dos puntos, nuestra universidad es nacional. Si niego esta, me va a quedar no P, que va a representar nuestra universidad no es nacional. ¿De acuerdo? Ahora, observen que aquí la negación está por fuera del paréntesis. Cuando la negación está por fuera del paréntesis, voy a utilizar la expresión no es cierto que, no es cierto que nuestra universidad es nacional. ¿Listo? Ojo con eso. Bien. Otra de las tablas de verdad es la doble negación. ¿Qué quiere decir la doble negación? Si yo vuelvo a negar una negación, valga la redundancia, pero aquí en la lógica nos toca hablar siempre redundantemente, pues eso es lo que vamos a obtener. Si yo niego una negación, pues voy a tener una afirmación. ¿Qué, cómo así? Me dicen, pues muy fácil, mire, si yo tengo a P y el valor es verdadero, si yo niego P, o sea, me queda no P, me va a quedar en falso. Y si vuelvo a negar esa no P, pues me queda no P y pasa a ser verdadero. ¿Se acuerdan que en el colegio nos decían que por menos da más? Aquí funciona exactamente lo mismo. Menos por menos da más, es decir, me va a dar positivo, afirmativo, perdón. Toda proposición siempre debe ser afirmativa. No vamos a hablar de positivo ni de negativo. Siempre debe ser afirmativa o negada. ¿Listo? Esa es la doble negación, que podemos utilizarla también para el desarrollo de los ejercicios. Esta tabla es una de las que más trabajamos también, la conjunción. La conjunción ya dijimos que la vamos a representar por este techito, que es una V invertida, y se denomina como P y Q. ¿Cómo sería poder, aprendernos esta tabla? La única forma de podernos aprender sería que es verdadera la conjunción, es verdadera la conjunción cuando las dos proposiciones son verdaderas. ¿Sí? Esa sería la regla, si se la quieren aprender. Si no, ahí las tenemos publicadas para que ustedes revisen. Ojo con las que encuentran en internet, porque a veces porque ustedes encuentran algunas tablas donde los valores están equivocados. Entonces, cerciórense que las tablas que están utilizando tengan los valores correctos. Entonces, la conjunción la podemos aprender de esa forma. Es verdadero cuando sus dos proposiciones son verdaderas. Y el resto será falso. ¿Sí? No hay pierde ahí. La conjunción, la I no siempre me va a determinar un conector lógico, ¿sí? No siempre me va a denotar una conjunción, el conector lógico. En este caso, Silvia y Nelly son hermanas. Como vemos, aquí la I me está formando es una conexión de relación entre dos sujetos. Por lo tanto, no puedo considerarlo como conector. ¿Por qué? Porque Silvia no es una proposición. ¿O qué valor le podemos dar a Silvia? Ninguno, ¿cierto? Y entonces no podemos considerarla como proposición. Listo, entonces ojo con eso. No siempre es ahí, me va a representar un conector lógico. Listo. Continuemos. La disyunción. La disyunción es la que vamos a utilizar como esta V pequeña. ¿Sí? La V pequeña. La V, mejor dicho. Entonces, la disyunción me va a decir, ¿cómo nos la podemos aprender? Pues fácil, mire. La disyunción es falsa cuando en las dos proposiciones sus valores son falsos. ¿Sí? Contraria a la conjunción. Entonces, recordemos que cuando es la V, vamos a hablar de la disyunción y cuando es como el techito, vamos a hablar como conjunción. ¿Listo? Bien, entonces, la disyunción se caracteriza porque es P o Q. Seré cantante o seré futbolista. ¿Listo? Ya sabemos que la disyunción me representa la O. Este es otro, el condicional. Recordemos que el condicional vamos a utilizar la expresión sí, entonces. ¿Listo? Entonces decimos P, entonces Q. ¿Cómo no lo aprendemos? Entonces decimos el condicional, si se la quieren aprender, ¿no? Entonces, ya saben, si se la quieren aprender bien, si no, pues no hay problema de consulta en las tablas. El condicional, pero ténganlo en cuenta para el desarrollo ahorita. El condicional es falso cuando una de las dos proposiciones, su valor es diferente. ¿Sí?
Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Esa es la del condicional. Es difícil aprendérsela, pero para eso existe. Entonces, ¿cómo se maneja el condicional? Condicional se maneja eh, uniendo de esta forma. Tenemos la proposición P y Q. P me representa, el sistema solar está formado solo por astros. Y Q, la Tierra es un astro. Si las unimos en un condicional, decimos P, entonces Q. ¿Listo? Y se denomina en forma textual. En lenguaje natural se dice, si el sistema solar está formado solo por astros, entonces la Tierra es un astro. ¿Sí? O con el sí. No se van a comer esa palabrita del sí porque suele ser perjudicial para la salud. Si el sistema solar está formado solo por astros, entonces la Tierra es un astro. Eso nos trabaja el conector condicional. El bicondicional le trabaja con la expresión sí y solo sí. Sí y solo sí. Si se la quieren aprender de esta forma. Entonces, mire, aquí ya decimos el bicondicional. El bicondicional es falso cuando las proposiciones tienen sus valores diferentes. ¿Listo? Es diferente al condicional, a la bicondicional. Entonces, el bicondicional me dice, dos ángulos son congruentes sí y solamente sí. Claro que está ahí me sobra, ¿sí? O sea, sí, solamente sí, sus medidas son iguales. ¿De acuerdo? Sí, solamente sí. Esa es la expresión. Bien, el álgebra proposicional que nos dice que tenemos que desarrollar las operaciones que encontramos de acuerdo a la prioridad de los signos. En este caso, siempre vamos a desarrollar en una expresión simbólica, siempre vamos a empezar a desarrollarla de izquierda a derecha o de izquierda a derecha, desde los paréntesis redondos hasta los corchetes. ¿Listo? O sea, primero se desarrollan los paréntesis redondos, todas las operaciones de paréntesis redondos. Después se desarrollan los paréntesis cuadrados. Y por último se desarrollarán lo que encuentra dentro de los corchetes. Después se utilizará la negación y se empezará a desarrollar por la conjunción, por la disyunción, por el condicional y el bicondicional en ese respectivo orden. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud? Sí, por favor. A verla. Es que yo estaba solucionando el primer ejercicio que nos dejaron, ¿no? Y Sí, resulta que vi en uno de los videos que nos dejaron para que nos instruyéramos, sí, que primero se solucionan las negaciones, luego va lo que su merced dice que son la disyunción, conjunción y sí, sí. y luego van los paréntesis. Bueno, primero que ¿Y sí? todo, pues desde luego usted tiene que poner la negación de las proposiciones en la tabla. Sí, ya sabemos Sí, que señor. tenemos que escribir todas las proposiciones y sus negaciones. Pero sí se empieza a desarrollar la operación del primer paréntesis que encontremos. ¿Listo? Con el No conector que creo que sea. Con el conector que sea. El primer paréntesis que usted tiene en la expresión simbólica, ese es el primero que se desarrolla. Así es el esté primer entre, punto que debo desarrollar. sí, si tiene dentro del paréntesis P, entonces Q, cierra paréntesis, entonces no R. La primera que usted tiene que desarrollar es ese paréntesis. ¿De acuerdo? Siempre el Sí, sí, primer tengo paréntesis. igualito como me estás diciendo, pero la Q que está dentro es negativa. ¿Qué tiene? Pues se utilizan los valores que tiene la negación de Q. Bueno, Ahorita gracias. hablamos, a ver si podemos entenderlo en el ejercicio, ¿vale? Sí, sí, ¿Listo? muchas gracias. Listo, con gusto. Ahorita hablamos, a ver. Bien, vamos a hablar sobre tautología, contingencia y contradicción. Entonces, quiero ver de los que leyeron el tema, porque yo les solicité que leyeran el tema, ¿qué es una tautología? Si quieren escribirlo, quieren decirlo. ¿Qué es una Una tautología? tautología son todos verdaderos. Correcto, muy bien. Una contingencia. Es Verdadero verdadero y como falso. la frase. Todo falso. Excelente. Al menos uno de los valores debe ser falso o Debe verdadero, ser ¿cierto? falsa. Debe ser Sí. diferente a los demás. Listo. ¿Y la contradicción? La Es contradicción todo es falso. todas son falsas. Excelente, perfecto. No hay pierde en este caso.
Muy bien, eso es lo que nosotros tenemos que definir en el momento que terminemos de desarrollar nuestra tabla de verdad manual. Cuando ya terminemos nuestra tabla de verdad manual, ahí vamos a decir si obtuvimos una contradicción, una tautología o una contingencia. ¿Listo? Ahí no hay pierde. Listo, bien. Vamos a hablar sobre reglas de inferencia lógica, pero primero necesitamos saber qué es una inferencia lógica. Es un racionamiento que se obtiene a partir de proposiciones llamadas premisas y el resultado obtenido va a ser una conclusión. Esa es una inferencia. Y la regla de inferencia lógica es un racionamiento verdadero en donde la conclusión se obtiene a partir de unas premisas verdaderas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si las premisas son verdaderas, pues la conclusión también irá a ser verdadera. Esa es la definición de reglas de inferencia. No hay necesidad de aprenderla, pero sí, bueno, sí, podemos aprenderla porque qué tal que nos salga por allá en una pregunta de alguna evaluación. Entonces es mejor saberla, ¿no? Bien, ¿cómo se conforma una premisa? Ojo con esto, por favor. Pilas con esto porque a veces se pueden tener errores o equivocaciones con esto. Perdón. Una proposición siempre va a estar compuesta por dos proposiciones y un conector. Ojo, dos proposiciones y un conector. ¿Listo? Eso va a ser una premisa. O también la premisa va a estar solita, como la P, o va a estar solo la Q, o va a estar solo la S. ¿Sí? También se va a considerar. Pero también tenemos premisas que son compuestas. Observen la que tengo aquí al lado. P, entonces Q o R. Esta es una proposición, una premisa compuesta. ¿Por qué? Porque lo que está entre el paréntesis interno, es decir, P entonces Q, esta se va a aportar como si fuera una sola proposición. ¿Sí? Lo que está entre paréntesis en color marrón, P entonces Q se va a comportar como una sola proposición. Entonces, una proposición, dos proposiciones y el conector. ¿De acuerdo? Siempre vamos a hablar de un antecedente y un consecuente. ¿De acuerdo? Ojo con eso, ténganlo en cuenta porque a veces se le pueden presentar. En el caso tenemos, en el ejemplo, la premisa 1, Juliana estudia inglés o francés. La premisa 2 dice, Juliana no estudia inglés. La conclusión será que Juliana estudia francés. ¿Qué quiere decir? Pues que observen que en la premisa 2 me dice que Juliana no estudia inglés. Y si no estudia inglés, pues por lógica, ¿qué será? Pues que está estudiando francés, ¿cierto? Exactamente. Simbólicamente, ¿cómo lo representamos? P o Q, que será la premisa 1. La premisa 2 será no P. Y la conclusión será Q, ¿sí? Es como cuando eliminamos las dos P, ¿sí? ¿Qué me queda? La Q. Bien, eso es lo que se llama un argumento. Ahora sí, ¿qué reglas de inferencia vamos a utilizar para el desarrollo de nuestros ejercicios? La primera es el modus ponendo ponens. El modus ponendo ponens significa afirmando afirmo, afirmando afirmo. ¿Y qué quiere decir? Miremos el ejemplo, primero que todo. Siempre trabajemos con el ejemplo, que es cuando más entendemos. Si estudio reglas de inferencia lógica, bueno, si estudio reglas de inferencia, entonces paso el parcial. Afirmo, estudio reglas de inferencia. Por lo tanto, ¿qué será? Pues que paso el parcial, ¿sí? No hay pierde ahí. Afirmando, afirmo. Afirmo que estudio reglas de inferencia, por lo tanto estoy afirmando que pasaré el parcial. Y aquí tengo, en la parte inferior, observen ese recuadro, donde tengo otros tres casitos de reglas de la regla de inferencia lógica del modus ponendo ponens. Ponendo ponens, no ponendo pons, ni poniendo pons, ponendo ponens. ¿Listo? Vayámonos acostumbrando a esa terminología. ¿Listo? Y se representa P, entonces Q como premisa 1, premisa 2, P, la conclusión será Q. ¿Listo? Ahora, si encuentran esa misma estructura, pero resulta que el conector no está en el consecuente, sino en la premisa 2, y el consecuente está firmado, pues también me va a funcionar, ¿no? Me va a funcionar. Lo importante es que no vaya a tener por ejemplo, no se va a repetir el símbolo, ¿sí? Miren que en el último tengo dos valores negados, las dos P. Eso es válido.
¿sí? Pero entonces, que no se vaya a tener, que no se va a confundir con los valores, ni vayamos a entenderlo de otra forma. ¿De acuerdo? Bien. Otra de las reglas que tenemos es el modus tollendo tollens. El modus tollendo tollens me dice negando niego, negando niego. Por lo tanto, ¿cómo será el ejemplo? Dice, si es 22 de octubre, uy, me quedó octubre, entonces hay web conferencia. Niego, no hay web conferencia. Por lo tanto, no es 22 de octubre. ¿Listo? Negando, niego. Niego que no hay web conferencia, por lo tanto, niego que no es 22 de octubre. ¿Listo? La representación, observenla, está aquí abajo, modus tollendo tollens, o tollendo tollens, como lo quieran decir. Esa es la terminología. Entonces, Q, la premisa 2 será no Q, la conclusión será no P. ¿Listo? Observen que se cancelan se cancelan las Q y la conclusión conserva el símbolo de negación. ¿Listo? En el ¿Sucede primer algo caso. si ese símbolo negativo está en la Q de arriba? No, no pasa, si está en el de arriba, no pasa nada. Por eso les digo, esa negación, si está arriba, pero no está abajo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Pero Ah, lo está igual conserva representando el en la signo misma. y queda la PS. Exacto. Correcto, sí, señora. No hay Muchas ningún gracias. problema. Con todo gusto. Ese simbolito, si está ahí abajo o si está arriba, tiene que haber un solo símbolo ahí, no más. Pero en el otro caso, observen que P se está negando y Q también. Pero abajo en la premisa 2, la Q no se está negando. ¿Sí? Es el mismo caso, pero solamente en la que está en la premisa 2 no va a conservar, no va a tener el conector, ¿sí? Y mire la conclusión va a quedar afirmada, es decir, va a conservar el símbolo, el valor de la proposición que se quitó, ¿listo? En este caso sería Q. Entonces, negando niego. El silogismo hipotético. Silogismo hipotético. Una cosa, si no tienen las estructuras antes vistas, esta estructura, P entonces Q, no Q, entonces no podemos aplicar esta regla. Debemos tener esa estructura para poder aplicar la regla. Lo mismo sucede con el silogismo hipotético. Si no tengo esta estructura aquí, si no tengo esta estructura en mi ejercicio, P entonces Q, Q entonces R, si no tengo esa estructura, no puedo aplicar esta regla, silogismo hipotético. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Miren el ejemplo. Si hoy es lunes, entonces tengo pico y placa. Me dice, si tengo pico y placa, entonces me voy en taxi para el trabajo. En conclusión, hoy es lunes, entonces me voy en taxi para el trabajo. ¿Qué se hizo aquí? Si ustedes observan, es como si se hubieran eliminado las dos Q en diagonal. ¿Sí? Se eliminaron las dos Q y me quedó P, que es de la primera premisa, y la R de la segunda premisa, conservando el conector. ¿Listo? Ahí no hay pierde. Entonces, si en el ejercicio no tengo esta estructura de P entonces Q y Q entonces R, no puedo aplicar silogismo hipotético. ¿Vale? Modus tollendo ponens, negando afirmo. Entonces, aquí el ejemplo no lo tiene, no lo dice. Diego es tutor de pensamiento lógico o es tutor de álgebra. Niego que Diego no es tutor de álgebra. Por lo tanto, ¿qué estoy afirmando? Pues que Diego es tutor de pensamiento lógico. ¿Listo? Pero observen, si ustedes fueron detallistas, observen que en el post, en el tolendo, en el ponendo ponens, el conector es el condicional, ¿sí? En el ponendo ponens. En el tolendo toles también es el condicional. Y en el silogismo hipotético, todos los conectores son condicionales. Lo que no sucede en el tolendo ponens. En el tolendo ponens ya vamos a trabajar única y exclusivamente con la disyunción. ¿Sí? La disyunción. Debemos tener esta estructura. La primera premisa con P o Q y la segunda premisa con no Q. Debe tener esa estructura. Si no tiene esa estructura, no puede utilizar el modus tollendo tollens. Perdón. ¿De acuerdo?
Entonces, miren aquí el cuadrito, ahí me lo dice P o Q, no Q, entonces P, ¿sí? Recordemos que es como si se eliminaran las diagonales. O miren, en otro caso también, si yo elimino las dos P, voy a conservar la Q, solo en el Toledo Ponens, ¿vale? Silogismo disyuntivo. Este es el silogismo disyuntivo. En algunos textos que ustedes encuentran en Internet, el silogismo disyuntivo lo están utilizando con dos premisas. Eso es mentira. El silogismo disyuntivo siempre se trabaja con tres premisas. Observen, la premisa 1 tiene P o Q. ¿Listo? La segunda premisa tiene P, entonces R. La tercera premisa tiene Q, entonces S. Tres premisas. Siempre el silogismo disyuntivo se trabaja con tres premisas. Cuando encuentren que el silogismo disyuntivo es de dos premisas, vuelvan a buscar la información porque no es correcta. Una cosa, si ustedes llegan a necesitar este material o llegan a necesitar el archivo de reglas de diferencia lógica, en el foro de interacción, en el foro de general del curso, en el que yo abrí, allá en el de soporte técnico, allá compartí el archivo de las leyes de diferencia lógica para que lo descarguen y lo consulten. ¿Listo? Allá está en el foro general del curso, en el foro de soporte técnico. Y puedan utilizar esas leyes. No se pongan a buscar información en otro lado. Entonces, el ejemplo me dice, ¿el sol brilla o está lloviendo? Si el sol brilla, entonces salgo a la calle. ¿Sí? Si está lloviendo, entonces las calles se mojan. Entonces, observen que es como si yo eliminara las dos P y las dos Q. Si se eliminan esas, pues voy a conservar el consecuente de la segunda y el consecuente de la tercera y el conector de la primera. Suena revuelto, pero a la final lo único que me interesa es tener la estructura para poder aplicar el silogismo disyuntivo. Si no tengo la estructura del silogismo disyuntivo, no puedo utilizarla. ¿Vale? O con eso. No hay pierde, tranquilos. La doble negación. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de la doble negación? Es cuando se niega una negación, valga la redundancia, y se obtiene una afirmación. Es como cuando ustedes les dicen, ¿no es cierto que usted no quiere helado? ¿No es cierto que usted no quiere helado? Si le dicen que no es cierto que no quiere helado es porque ¿qué? Porque sí quiere, ¿no? Entonces, o que me están llamando a mí. También es cuando dicen, me están llamando. Pues si me están llamando es porque es a mí. O venga para acá. Pues si venga es porque tiene que ser para donde está la otra persona, ¿no? Ese es el sentido lógico. Entonces tengamos en cuenta eso también, que eso sucede en nuestra vida cotidiana. Bien, entonces, la doble negación me dice, tengo a P como la proposición, a Laura le gusta la lógica matemática. A no P, a Laura no le gusta la lógica matemática. No P dice, no es cierto que a Laura no le gusta la lógica matemática. O con ese no me ponga, es absurdo que estamos durmiendo, o es absurdo, o no es posible, ¿no? Procuremos utilizar el no. Esas otros sinónimos, esas otras palabras, evitémoslas, dejémoslas para otro contexto. Nosotros pues, tenemos que ser más concretos, más precisos y utilizar la palabra no nos compliquemos tanto buscando palabras complicadas para poder desarrollar nuestros ejercicios. Bien, continuamos. La simplificación. Ojo con esta reglita que es una de las que más se utilizan y es una de las más interesantes. Esta es de las que yo les recomiendo tener en cuenta para empezar a desarrollar los ejercicios de la primera unidad. No se me vayan a ir por ahí de la pantalla, por favor. Necesito que estén aquí atentos. Los que están por allá atendiendo otra cosita, por favor, aquí mirando esto. La simplificación. Esta es una de las leyes que más se utilizan. ¿Qué significa? Que si yo tengo una premisa compuesta por P y Q, la simplificación siempre se va a trabajar con la conjunción, con la I. Entonces, ojo con eso. Si yo tengo la premisa P y Q y le quiero aplicar la simplificación, significa que puedo quitar una premisa o puedo quitar la otra. Puedo quitar P o puedo quitar Q dependiendo de la que necesite para el desarrollo del ejercicio, para dejarla solita. ¿De acuerdo? Simplificación es una de las que más se utiliza en el desarrollo de los ejercicios. Es importante poderla tener en cuenta. Bien, entonces, simplificación. La ley de la adición es lo contrario.
¿Qué significa la ley de la adición? Que yo puedo agregarle una premisa. Si yo tengo una premisa P y necesito complementarla, pues tengo que creársela, ¿no? Pero siempre y cuando sea dentro del contexto que tiene el problema. No puedo inventarme que, en este caso, mire, he comprado manzanas y he comprado peras. Pues si necesito he comprado peras, no puedo inventarme uno, he comprado carros, ¿sí? Que esté dentro del contexto que se está hablando. Entonces, la ley de la adición significa que puedo adicionarle una proposición para que la premisa pueda utilizarla en el desarrollo. Y la ley de la adición utiliza el conector disyunción. Ojo con esto, disyunción. Única y exclusivamente con la disyunción. La simplificación ¿con qué era? Con la conjunción, ¿cierto? Con la conjunción. Y la adición con la disyunción. Ojo con eso. Este suena parecido. Es una adjunción de la adjunción. ¿Qué significa la adjunción? Pues que si yo tengo dos premisas y necesito reunirlas en una sola, pues utilizo la adjunción con el conector perdón, con el conector conjunción. Única y exclusivamente. La adjunción puedo unir dos premisas que estén planteadas en el ejercicio. Si está P, Juan es cocinero, y está Q como premisa 2, Pedro es policía, puedo unirlas en una sola, diciendo que P y Q como conclusión. Juan es cocinero y Pedro policía. ¿Listo? Adjunción, adjunción, adjunción. No la van a confundir. Bien, la ley conmutativa. La ley conmutativa me dice que el orden de los mandos aquí no altera el producto. Entonces, si yo puedo tener P y Q, es equivalente a tener Q y P, ¿sí? Puedo tener el pantalón azul y los zapatos negros, o puedo tener los zapatos negros y el pantalón azul, ¿sí? No, el orden no importa, pero aquí ya podemos utilizar los dos conectores, tanto la O como la I, ¿listo? La conjunción y la disyunción. La conjunción es la I y la disyunción es la O, recuerden, ¿listo? La ley conmutativa. Bien, la ley de Morgan. La ley de Morgan me dice que puedo utilizarla para romper un paréntesis y una negación. Observe el primer caso. Está la negación y por dentro del paréntesis está P y Q. Si yo le aplico la ley de Morgan a esta, pues me va a quedar, observen la parte de abajo, me va a quedar no P o no Q. Observen que las proposiciones cambiaron sus valores y el conector también cambió. ¿Listo? Las proposiciones cambian sus valores y el conector también cambió. ¿De acuerdo? Puedo utilizarla con la conjunción, puedo utilizarla con la disyunción para poder aplicar la ley de Morgan. Únicamente conjunción y disyunción de un lado o para el otro. ¿Listo? La ley de Morgan es una ley chévere de trabajar también, tengámosla en cuenta. Esta es una muestra de las leyes diferencialógicas que tenemos. Silogismo disyuntivo, simplificación disyuntiva, ley de la adición, poniendo, doble negación. Tenemos también la ley de la absorción, ley condicional, del bicondicional, ley conmutativa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que les digo, si necesitan el material, pueden consultarlo o pueden solicitármelo a vuelta de correo para poderles entregar información respectiva. ¿Listo? Bien, vayámonos con ejemplos. Vamos a trabajar con ejemplos porque ya queda el tiempo exacto para trabajar. Pasos para empezar a desarrollar. Primero, preguntas. ¿Hay alguna pregunta o esperamos al desarrollo de los ejercicios para aclarar más dudas? ¿Estamos todavía? Sí, profe. Listo. Comparto nuevamente el enlace de registro de asistencia para los que acaban de llegar y vamos a continuar. Listo, ahí está el registro de asistencia para que por favor me diligencien los datos los que no lo han realizado. Bien, entonces, continuamos con el desarrollo de los ejercicios. Vamos a trabajar desarrollo de los ejercicios. Ojo con esto, no se me van a perder. Aquí necesito atención de todos porque aquí vamos a participar en el desarrollo de esto. Si están haciendo por allá la comida, suéltenla un momento y vienen a atender aquí esto. ¿Qué pasos vamos a llevar a tener en cuenta para solucionar los problemas? Lo primero, vamos a definir las proposiciones lógicas simples.
Las proposiciones simples siempre las definimos. ¿De dónde? Del texto que nos entregan. Segundo paso, reemplazar las variables expresadas en lenguaje natural y vamos a crear la expresión simbólica. La expresión simbólica. Tercero, generar una tabla de verdad manual. Ojo, la tabla de verdad manual no es la traducción de la que se obtuvo del simulador. Son completamente diferentes. El simulador se realiza únicamente para comprobar que mi tabla de verdad manual está correcta, que los valores son los correctos, son los exactos. Entonces, no puedo traducir mi tabla de verdad manual como una que obtuve en el simulador. ¿Listo? Ojo con eso. Devuelvo esos trabajos siempre. Generar una tabla de verdad con el simulador TrueTable, que es el que encontramos allá en el campus. Y por último, definir el argumento seleccionado, si es una tautología, una contradicción o contingencia. Y por último, la aplicación de las leyes de inferencia lógica. Y arrancamos. Primero, este es el texto que tenemos. Con el texto vamos a identificar las proposiciones simples. A ver, de acuerdo a lo que les dije que es una proposición, ¿cuántas proposiciones encontramos aquí? Quiero escucharlos. A ver, en el chat, me dicen o quieren hablar. ¿Cuántas proposiciones tenemos? A ver, ¿lo escucho? ¿Cuántas proposiciones tenemos? ¿No están? ¿Se fueron? Creo que 6, profe. Uno me dice que 2, otro que 6, 3, Tres, me dice tres. Silvia. Bien, vamos a mirar entonces. 6, profe. 3, perfecto. Bien, exacto. Bien, entonces miremos a ver. Aquí tengo ya demarcadas nuestras proposiciones. Entonces, ¿cuántas me salieron? 3, ¿cierto? 3. La primera, que es P, los estudiantes de pensamiento lógico presentan actividades de tiempo solicitado. Q, aprueban el curso. Y R, cumplen con sus obligaciones del curso. ¿Listo? Recordemos, toda proposición siempre debe estar de forma afirmativa. Nunca debe estar de forma negada. Siempre afirmada, nunca negada. Y ahora creamos la expresión simbólica. Con la expresión simbólica vamos a crearla de la siguiente forma. Recordemos que esto que tengo aquí abajo me tiene que decir exactamente lo que está arriba en lenguaje natural. ¿Sí? Lo que está abajo en forma simbólica me representa lo que tengo arriba en el lenguaje natural. Si yo me pongo a traducir, observe, si los estudiantes de pensamiento lógico matemático presentan actividades a tiempo, que eso es P, entonces aprobarán el curso, que es Q. Pero, miren que ese pero lo estoy representando con un conector de continuidad también y lo puedo y lo utilizo como una conjunción, ¿cierto? Entonces ese pero, que también esta comita me lo va a representar, me va a representar el I, siempre, el I, para darle una continuidad a la expresión. Los estudiantes de pensamiento lógico matemático presentan actividad de tiempo, que es esa P, y cumplen con sus obligaciones del curso, R. ¿Ya? Entonces observen que estoy construyendo simbólicamente todo lo que está arriba en lenguaje natural. ¿Ya? ¿De acuerdo? No hay pierde ahí. Listo. Y la conclusión, observe que está dada por Q, que es lo que nos dice, por lo tanto, aprobarán el curso. Por lo tanto, ese por lo tanto ya sabemos que es la conclusión de todo lo anterior. Y miren los paréntesis. Entonces, primera premisa, segunda premisa y tercera premisa. ¿Listo? Bien. Ya teniendo esto, voy a crear mi tabla de verdad. ¿Cuántas proposiciones son? 3. ¿Cuántas columnas tengo que hacer en mi tabla de verdad? A ver, los escucho. ¿Cuántas columnas? 6. ¿Cuántos valores? Debe ser 8. 8 valores. 8 valores, exactamente. 8 valores. Entonces ya tengo P, Q, R. ¿Sí? Ciérrenme micrófonos, por favor. P, Q y R. Observen que aquí ya le agregué las proposiciones negadas, que sería no Q y no R, que son de las que me van a intervenir en mi expresión simbólica. En la anterior, mire, está no Q, miren aquí abajo, y está no R.
¿Listo? Entonces, aquí ya utilizo las proposiciones negadas, como me estaba preguntando hace un rato una de mis estudiantes. ¿Listo? Y empiezo a utilizar la primera expresión simbólica, o la primera premisa. ¿Cuál era la primera premisa? Ojo, ténganle allí un pantallazo. Tengo P, entonces Q. ¿Listo? Es la primera. Siempre de izquierda a derecha, desde el paréntesis, no importa el conector, desde el paréntesis, desde el primer paréntesis a la derecha, continuando en ese mismo orden. Entonces, ¿cuál va a ser primero? P, entonces Q. Segundo será P y R, ¿sí? Después, ¿cuál será? No Q, no R, ¿ya? Después, ¿cuál va a ser? Pues de acuerdo a la regla, diferencia lógica, pues tiene que ser la primera unión del conector que tengo en la izquierda, ¿sí? O sea, sería P, entonces Q y P y R. Esa sería la siguiente. Y la siguiente sería ya de P, entonces Q y P y R, y no Q, entonces no R. ¿Ya? Miren, aquí está el orden como debe estar desarrollada y entregada la tabla de verdad manual. Y empezamos a utilizar los valores. ¿Se acuerdan las tablas que les di al comienzo? De tablas de verdad. Entonces, vamos a desarrollar la primera columna que es P, entonces Q. Entonces, vamos a coger los valores de P. Cuando P es verdadero y Q es verdadero, entonces decimos verdadero, entonces verdadero, ¿qué nos da? Verdadero. Excelente, perfecto. Verdadero, entonces, ya dijimos, es verdadero. Ahora aquí, verdadero, entonces falso. Estamos Es trabajando falso. con los valores de P y Falso. Q, ¿cierto? Excelente, exacto. Listo. Verdadero, entonces falso, ya dijimos que es falso porque se repite. Ahora, falso, entonces verdadero. Falso, Es entonces verdadero. verdadero. Excelente. Verdadero. El siguiente es igual. Falso, entonces falso. Falso. ¿Falso, entonces Verdadero. falso? Verdadero. Ah, Verdadero. bueno, Verdadero. yo sí decía. Listo, muy bien. Listo, ya hablemos, mire, ya hallamos el valor de la primera operación. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Ahí no hay pierde. Perfecto. Listo, vamos a hallar los valores de la siguiente operación matemática. P y R. La tabla del conector de la conjunción con los valores de P y R. Entonces, P es verdadero y R es verdadero. Entonces da Verdadero y verdadero. 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 Excelente. La siguiente se repite. Uy, no, ¿qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Estaba mal. Verdadero. Falso. No, porque es verdadero y falso. Mire, estamos con los Entonces valores es de falso. R. Ah, bueno. Falso. Falso. Ah, bueno, exacto. Bien. Verdadero, P verdadero y R verdadero. ¿Ya dijimos qué es? Verdadero. 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 Verdadero y falso. 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 Falso y verdadero. Falso. 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 Falso y falso. 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 Falso y verdadero. Falso. 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 Y falso y falso ya dijimos que es falso. Listo, Falso. miren. Exacto, ya hallamos la siguiente. ¿Sí ven? Lo fácil. Ahora hallamos la siguiente expresión que estaba en paréntesis, el tercer paréntesis, que es los valores de no Q, el condicional y los valores de no R. Entonces decimos, no Q, entonces no R, miramos los valores. Entonces, no Q, los valores de no Q. Lo primero es cuando no Q es falso, cuando no Q es falso, y R y no R es falso. Decimos con el condicional. Entonces da Falso, verdadero. entonces falso me da. Verdadero. Falso, entonces falso me da verdadero. Muy bien. Decimos falso, entonces verdadero. Es verdadero. Falso, entonces verdadero, me da verdadero. Ojo, que estamos trabajando con la tabla del condicional, pero con los valores de no Q y no R. Ah, ok, ok. ¿Ya? Los valores de no Q y no R, pero con ¿El la tabla condicional? del condicional. Ah, porque trabaja con entonces. Ok. Exactamente. Entonces, el valor de no Q es verdadero y de no R es falso. Verdadero, Entonces es falso. entonces falso me da. Falso. Falso, excelente. Verdadero, entonces verdadero me da. Verdadero. 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 ¿Me da quién? Verdadero. Falso. Verdadero.
verdadero, porque estamos con el valor el de no Q, de que no es Q, verdadero, y el de no R, que es verdadero. Verdadero, entonces verdadero, miramos la tabla de verdad, la del condicional, y obtenemos que es verdadero. ¿Listo? No se me vayan a trabar en eso, porque estamos Verdadero. trabajando aquí con las dos, con las columnas. O en las columnas, voy a contar las columnas, la columna de no Q y no R. y no R, ajá. ¿Listo? Bien, seguimos. Falso y Falso, falso. entonces, falso y falso no, falso, entonces falso, porque nos podemos confundir, ¿no? Falso, entonces falso, ¿me da? Verdadero. Verdadero. Sí. Bien. Falso, entonces verdadero. Verdadero. Verdadero, verdadero, entonces falso. 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 Y verdadero, entonces verdadero. 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 Exacto. Mire, listo. Perfecto. Muy bien, verdadero. ¿Ya? Fácil, ¿cierto? ¿Sí o sí? ¿Cierto que sí? Bien. Entonces, ahora vamos a hacer la operación con con las dos primeras operaciones, con las dos primeras premisas y el conector I, que es el de la expresión simbólica que continuaba, ¿sí? Entonces, la tabla del condicional con los valores de P, entonces Q, y P y R. ¿Listo? Y decimos, verdadero y verdadero, ¿me da? Es verdadero. Verdadero. ¿Verdadero y falso? Falso. 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 Falso y verdadero. Falso. 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 Falso y falso. Falso. Verdadero. Falso. Porque estamos Verdadero y falso. trabajando. Verdadero y falso. Falso. Verdadero. Falso, mire, ya estaba arriba. Verdadero y falso, falso, verdadero y falso, 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 falso verdadero y y falso. falso. Exacto, fácil. ¿Cierto? ¿Ven? Listo. Ahora voy con la tercera operación matemática y estos valores que acabo de hallar. Los valores que acabo de hallar más la proposición, la premisa de no Q, entonces no R, con el conector conjunción. ¿Listo? Entonces, tabla de conjunción, tabla de la conjunción. Y decimos, ojo que aquí tengo los valores al contrario, ¿no? Entonces voy a coger primero este valor de verdadero que tengo aquí y con el I con el valor de la que está atrás, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener en cuenta primero la que está delante y después la que está atrás. Ojo con ese orden. Entonces, verdadero y verdadero, ya sabemos que es verdadero. Verdadero. Falso y verdadero, Falso. falso, bien. Falso y falso, Falso. Falso. falso y verdadero, Todos son falsos. falso y verdadero son falso. Y aquí, de aquí para abajo también falso, falso y falso. 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 Falso ya, exacto, exacto, bien, todos falsos. Bien, miren, no hay pierde. Fácil, ¿cierto? Sí o sí. La única manera que sea verdadera es que las dos sean verdaderas. Exactamente, con la conjunción, con la conjunción. Bien, y por último, ahora sí, voy a utilizar estos últimos valores, que es de toda la expresión simbólica, más el conector condicional y los valores de Q, y los valores de Q. ¿Listo? Tabla del condicional, valores de Q con los que acabé de hallar. Y digo, verdadero, entonces verdadero, ¿qué me da? Es verdadero. Verdadero. Falso, entonces verdadero, ¿me da? Verdadero. Exacto. Falso, entonces falso. Verdadero. Verdadero. Listo. Falso, entonces falso. Verdadero otra vez. Falso, entonces verdadero. Falso, entonces verdadero. Todas verdaderas. Exactamente, verdadero. Muy bien, excelente. No hay pierde. Ya encontré 5 en los cursos, entonces, en los ejercicios. Ya voy a aplicar 5 en los ejercicios, de acuerdo, de acuerdo a esto. Bien, ¿qué obtuvimos? ¿Qué obtuvimos? Una tautología. Una tautología, es correcto. ¿Por qué? Porque todos los valores finales son verdaderos. Todos los valores finales de mi tabla de verdad manual son verdaderos. ¿Listo? Bien, comprobación con la tabla de verdad. Cuando ustedes trabajen su tabla de verdad, tiene que obtener los mismos resultados. ¿Listo? Los mismos resultados finales. Aquí no le dan los resultados parciales, sino los finales. Esta tabla debe coincidir exactamente con la tabla de verdad manual. Si en la tabla de verdad manual no da igual a esta,
algún error tenemos que verificar. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Claro hasta ahí? Sí, claro. ¿Se fueron? Solamente tengo No. Sí, una que me profe. habla, una que no me ignora. Sí, claro, claro. Ah, bueno, Profe, bien. sí, pero me gustaría que hubieran más, como más ejemplos así para que no se nos olvide. No, tranquila, ejemplos es lo que usted encuentra en internet, cualquier cantidad. Usted simplemente las proposiciones o créase una tabla y la comprueba y realiza los ejercicios de práctica. Profe, te Son los quería mismos. preguntar algo. Señora, ¿Cómo es que que nos escribieron en la guía que la podíamos probar por medio de la UNAD, de la plataforma, algo así? es esto, este es el resultado, esto es lo que tienen que probar. Mira, allá en el entorno del conocimiento ustedes van a encontrar el enlace que se llama lógica. Voy a ver si me deja entrar. No sé si me deja entrar este. O sea, eso es como Em, para Exacto, verificar que mire, está bien. esto. Esto es lo que ustedes van a encontrar allá. ¿Sí? ¿Sí la ven en pantalla? sí. Señor, sí, Bien, señor. Sí, exacto. señor, sí. Este es con el que se va a comprobar la tabla de verdad. Y entonces aquí decimos, tenemos P, entonces Q. Abrimos paréntesis, otro paréntesis. Ah, perdón. Son varios paréntesis, entonces, primer paréntesis, cuadrado y paréntesis redondo. Paréntesis redondo tiene P, entonces Q. Entonces decimos P, entonces Q, cierro paréntesis. El conector I, ¿sí? Miren, ahí los voy marcando. Abro paréntesis, P y R. Abro paréntesis, P y R, cierro paréntesis. ¿Qué conector sigue? La I con no Q, entonces no R. Con el I, abro paréntesis, no Q, entonces no R, cierro paréntesis cuadrado. Y por último, entonces Q. Listo, mire, ahí ya tengo mi expresión simbólica. Y le digo generar tabla. Tiene que darme exactamente los mismos valores. ¿Sí ven? Me dan los mismos valores que obtuve en mi tabla de verdad. ¿Listo? Miren, aquí está. Ah, perdón, aquí está. Espérense, aquí está. ¿Ah? Mi tabla de verdad manual con la que obtuve en el simulador. ¿Sí? Esta es la que tengo en el simulador. Esta es la que acabé de realizar en el simulador. Miren, y me devuelvo. ¿Sí ven? ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, señor, gracias. Perfecto. Sí, la grabación será compartida, ese siempre va a estar en el foro. Si no, si yo lo publico en el foro general del curso, en el de soporte técnico, para que la puedan mirar allá. Bien, Profe, vamos a continuar, una porque pregunta. nos queda un último, la explicación de las leyes de diferencia lógica. Señora, Yo ya cuénteme. realicé, yo escogí el ejercicio A Ujú. y ya lo realicé estos. Ese ejercicio hay que enviárselo al tutor para recibir la respectiva retroalimentación. Sí, señora. Sí, Vale, señora, correcto. Todo ejercicio, toda participación que realicen, súbanla al foro para que se les pueda entregar la realimentación respectiva, ¿vale? vale, profe, gracias. Siempre en el foro, toda participación. Si quieren observaciones, en el foro. En el chat, por Skype, siempre preguntas puntuales. Toda participación y todo aporte, todo desarrollo, siempre en el foro. ¿Vale? Listo. Vamos a aplicar las leyes de inferencia lógica. ¿Qué pasó? ¿Preguntas? ¿Alguna otra? ¿No más? Listo. Creo que no hay más preguntas. Bien, vamos a ver entonces la aplicación de las leyes de inferencia lógica. Quedan 15 minuticos. La aplicación de las leyes de inferencia, por favor no se me van a distraer, es de la siguiente forma. ¿Cuáles son los pasos? Identifico las proposiciones. Identifico las proposiciones simples. ¿Listo? Creo la expresión simbólica. Creo la expresión simbólica. Ahora, con la expresión simbólica, yo empiezo a desglosarla de forma vertical. Y la empiezo a bautizar. Premisa 1. Por favor, ¿me cierran micrófonos? Ciérrenme micrófonos, por favor. Los micrófonos que estén abiertos, por favor. Y empiezo a desglosar. Premisa 1, P1. Va a ser P, entonces Q. Esa es mi premisa 1. Premisa 2. Va a ser P y R. Premisa 3. Va a ser no Q, entonces no R.
¿Listo? Y la conclusión va a ser Q. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que llegar a Q aplicando las leyes de inferencia lógica con todas las premisas que acabo de plantear. ¿Listo? Tengo que llegar a Q, que es la conclusión, tengo que llegar a la conclusión con las premisas que acabo de plantear. Premisa 1, premisa 2 y premisa 3. Esas son las tres premisas que utilizo con las leyes de inferencia lógica para llegar a la conclusión. Si ya utilicé una premisa, no puedo volver a utilizarla. Ojo, una premisa ya utilizada no la vuelvo a utilizar a menos que sea una simplificación. ¿Listo? No la puedo volver a utilizar. Y las leyes sí puedo utilizarlas las veces que sean. Las leyes sí puedo utilizarlas, puedo repetirlas nuevamente si las necesito. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí para empezar el desarrollo de mi ejercicio? Tengo que mirar. Ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a desarrollar? Que siempre es la pregunta de todos nosotros. ¿Por dónde empezamos? ¿Se acuerdan una ley que les dije que era una de las más importantes y las más usadas en el desarrollo de los ejercicios? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Era la de simplificación? Correcto, la de la simplificación. La de la simplificación, ¿qué característica tiene? Que Que puede puedo, sacar la letra que más le interese. que más necesite, que más me interese, correcto. ¿Por qué? Porque la puedo utilizar con otra premisa, ¿cierto? Para utilizar las leyes, recordemos que hay leyes que tienen dos premisas, o hay leyes que tienen tres premisas, o hay leyes que tienen una sola premisa. ¿Listo? Entonces, ¿en qué premisa puedo aplicar la simplificación? Entonces yo creo una premisa 4 y digo, ¿qué premisa puedo utilizar la simplificación? ¿En qué premisa? A ver, los escucho. ¿En qué premisa puedo utilizar la simplificación? Muy ¿En la bien, 2? el de iPhone. ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? Repítame, por favor. ¿En la 2? En la 2. ¿Por qué en la 2? Porque tengo un conector que se llama conjunción. Muy bien, Tatiana. Exacto. Porque tengo la conjunción ahí. Entonces yo digo, voy a aplicar la ley de la simplificación a la premisa 2. Ojo, mire aquí la descripción. Simplificación en premisa 2. ¿Y qué obtengo? ¿Cuál dejo? La P. En este caso yo puedo dejar la P, ¿cierto? Porque la R la Sí, puedo señor. utilizar también, pero es más fácil. ¿A dónde tengo que llegar? A Q, ¿cierto? Acu. Y el camino más fácil de llegar a Q puede ser con la no R o con la EP o con la primera, ¿cierto? Bien, pero ya ya dije que voy a dejar P, listo. Entonces, si voy a utilizar P, voy a crear una premisa 5. ¿Con qué ley puedo utilizar? Con la premisa que acabo de hallar, con la premisa que acabo de hallar, ¿qué ley puedo aplicar y con qué otra premisa? Puedes unir la premisa 1 con la premisa 5 utilizando la ley modus ponendo ponens. Correcto. Entonces, la premisa 1 con la premisa 4, ¿sí? Aplicando el Sí, modus señor. ponendo ponens. Premisa 4. No la premisa 5, porque la premisa 5 es la que Sí, estoy apenas que me hallando. equivoqué en los datos. Exactamente. Entonces, utilizo la premisa 4 con la premisa 1 y la ley del modus ponendo ponens. ¿Qué me dice la ley del modus ponendo ponens? ¿Qué me queda? Q. ¿Qué me queda? ¿Me queda? Q. Exactamente. ¿Listo? Llegué a Q. Y si llegué a Q, ¿qué puedo decir? Si llegué a Q, Ya digo tienes que la conclusión. el Un argumento argumento válido. es válido. Y terminé. ¿Sí? Miren, fácil, ¿cierto? ¿Cierto? Facilísimo. Sí, señor. Esa es la forma de aplicar las leyes. Bueno, aquí tengo otro ejercicio. Vamos a mirar la aplicación de esta ley rapidito, en 10 minutos. 5 minutos me quedan. Entonces, ya tengo las proposiciones, las defino, la expresión simbólica.
Aquí está la tabla de verdad. Vamos a ver si me rinde aquí haciéndole clic para poder salir de esa. Vamos a decir que obtuvimos en esta tabla una tautología. Exactamente. Ojo con esto. Si en la tabla de verdad no me da una tautología, no puedo aplicar las leyes de inferencia lógica. Tiene que ser una tautología, obligatoriamente. Si no me da una tautología, no puedo aplicar las leyes de inferencia lógica. Pero les tengo una mala noticia. Todos los ejercicios que están planteados son tautología. Entonces, tenemos que aplicarle las leyes de inferencia lógica. ¿Listo? Compruebo mi tabla de verdad y aplico las leyes de inferencia lógica. P1, aquí está. Chin, chin, P2, P3 y P4. Y la conclusión. ¿Listo? Bien, entonces, de acuerdo a eso, miremos aquí. ¿Qué ley puedo empezar a utilizar para hallar P4? Una ley. A ver, ¿cuál ley sería? ¿A dónde tengo que llegar? Tengo que llegar a R, ¿cierto? Que es la conclusión. Tengo que llegar a R. ¿Y dónde tengo R? La R la tengo en P2 y en P3, ¿cierto? En Sí. P2 y en P3. Ah, listo. Entonces, tengo que llegar a R. ¿Qué ley puedo utilizar? ¿Cuál fue la que les dije? De nuevo, simplificación. Exactamente. Entonces, yo digo que puedo aplicar la simplificación en la premisa 2. Puedo aplicar la simplificación en la premisa 2. ¿Qué obtuve? ¿Qué obtuve? No Pues no R. R, ¿cierto? No R. No R, porque mire, yo tengo que llegar a R y ahí está la R, pues quito la Q y dejo la no R. Pero como es R y no R, ¿qué tengo que hacer? Pues hallar una premisa 5. ¿Qué tengo que hacer? ¿Aplicar qué? ¿Aplicar qué? Una doble negación, ¿cierto? Aplicamos una doble negación o aplicamos la negación a P4. ¿Ya? ¿Sí? Una negación a P4 y obtenemos R. ¿Listo? Mire, aquí con la aplicación de una ley en una sola premisa llegamos a la conclusión. Y decimos que el argumento es válido. Y terminamos. Profesor, qué pena, ¿por qué a P4? La negación de P4, ¿por qué? Mire que tengo en P4. Mire lo que tengo en P4. ¿P4 qué tiene? No R. Negación. Negación de R. Tiene no R, ¿cierto? ¿Y la conclusión qué es? ¿Cuál es la conclusión? R. R, ¿cierto? ¿Son iguales? No, ¿cierto? No. Exactamente. Entonces, como es no R, le aplico nuevamente la negación o la doble negación y me queda R. ¿Se acuerda que les dije la doble negación? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí me comprendió? Sí, 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 ya. Ah, listo, perfecto. Bien, ¿preguntas? Se nos acabó el tiempo. Muchas. ¿Preguntas? ¿Inquietudes, dudas, interrogantes? ¿Ninguna? Aquí había otro más larguito, pero bueno, esto sí ya será para la próxima. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Claro? ¿Quedó entendido el tema? Sí, ¿Los señor. escucho? ¿Quedó claro el tema? ¿Quedó entendido? Como ven, Sí, no, Sí, no sí, es profe, gracias, complicado, sí. no es complicado, es de atención nomás. ¿Sí? Entonces, simplemente pongámosle cuidado y la lógica, desde luego, qué es lo que tenemos que hacer. Por favor, les pido encarecidamente, no acudan a esas ayudas que están publicando o que están enviando mensajes. La universidad no ofrece esa clase de ayudas. Esas ayudas son de personas inescrupulosas que quieren valerse de su dinero para poder presentar las evaluaciones. ¿Listo? Yo creo que es más certero lo que nosotros entregamos que lo que nos entreguen los demás, ¿cierto? Si no, entonces contratemos a alguien más para que presente. ¿De qué nos sirve contratar? ¿De qué nos sirve pagar una universidad si no vamos a aprender nada? Esto es conocimiento para cada uno. Por favor, no acudan a él. Para eso estoy yo. Para eso están sus tutores. Para que les apoyemos y pregunten cuando necesiten y lo que necesiten. Si ustedes requieren ayuda, apoyo, acudan a su tutor, no a esa clase de gente. ¿Sí?
Que no cuentan con tiempo. Bueno, hablamos, miramos a ver cómo, en qué tiempo me pueden entregar las actividades. Que no pueden resolver, pues miremos a ver cómo podemos desarrollarla. Ustedes simplemente hacen la propuesta, nosotros le hacemos las observaciones y ustedes corrigen de acuerdo a lo que se les hace. ¿Listo? Pero por favor, no se vayan a acudir a esa clase de gente. Vuelvo y comparto el registro de asistencia para que por favor dirigencien los que no lo han hecho. Bueno, no era más, es todo por hoy. Muchas gracias, estimados estudiantes, gracias por haber acudido a esta convocatoria. El próximo 23 tendré una réplica, si quieren asistir nuevamente o si quieren invitar a compañeros, amigos, familiares y o similares, aquí estaremos acompañándolos nuevamente. Cualquier cosa, ya saben, por Skype, por mi número de celular también, que lo tengo publicado en mi mensaje, lo encuentran. Y con todo gusto estoy para servirles y apoyarlos en este proceso académico que ustedes iniciaron y que vamos a terminar satisfactoriamente, Dios lo permita. ¿Listo? Y siempre y cuando ustedes lo permitan. Siempre y cuando ustedes lo permitan. Yo necesito de su trabajo para que yo les pueda colaborar. Cuenten conmigo, una feliz noche y gracias por todo. Gracias por su asistencia. Una feliz noche y con todo gusto estoy para ayudarles y servirles. Bueno, que estén bien. Feliz noche. Chao. Gracias, profe. Con todo gusto. Una feliz noche. Gracias. Igualmente. Gracias. Profe, disculpe una pregunta.